Rafita, espero que estén muy bien, gente, y hoy venimos con la guía sobre el Void Wyvern, o como se le llame a este dragón, que sería como un Wyvern Tech. Espero que esta guía les sea de mucha ayuda y vamos allá. Este dino se domestica de manera pasiva. La única comida que vamos a poder utilizar para alimentarlo sería el mutágeno. Para poder conseguir el mutágeno, primero debemos conseguir mínimo 800 de mutagel. La manera más sencilla de conseguir mutagel vendría siendo transportándonos al medio del mapa en la zona espacial. Esta zona presenta distintos biomas cada día. Exactamente a las 12 del mediodía va a empezar a haber un cambio de bioma. Este evento se alargará hasta las 1:30 de la madrugada, cuando aparecerá algún bioma diferente. Este es el primer bioma que nos interesa para conseguir la mutagel. Véanlo bien porque hay otro que se parece bastante. Entonces deberíamos buscar estas piedras de colorcito chocolate más o menos que aparecen en este bioma y que al farmearlas nos van a dar la mutagel. Mirar bien este bioma, que es el que nos interesa, ya que hay muchos otros biomas, incluso hay un bioma de azufre que se parece un montón a este, así que echarle un buen vistazo. El segundo bioma que nos interesa es bastante fácil de distinguir, ya que es el único que tiene este tipo de esferas. En este vamos a encontrar unas pequeñas bolitas en el suelo que vamos a poder recoger con la mano y conseguir un porcentaje bastante pequeño de mutagel. Existen varios biomas, así que vamos a tener que esperar con calma que toque el bioma que nos interesa. Vamos a necesitar ingresar en nuestra mesa química mínimo 800 de mutagel para poder craftear mutágeno. Por cada 800 de mutagel vamos a conseguir 6 de mutágeno. Un Void Wyvern nivel 150 en un server de tameo por 1 va a necesitar 31 de mutágeno. No le hagan mucho caso al tiempo que aparece aquí, ya que la Dododex está bastante bugueada cuando son criaturas del Génesis 2. En pantalla estamos viendo las zonas de respawn del Void Wyvern. Como pueden ver, solo respawnea en la zona espacial. Debemos colocarnos el mutagel en el último slot del inventario y estar equipados con un buen arma y mucha munición, ya que vamos a necesitar quitarle mucha vida al Void Wyvern antes de poder alimentarlo. Yo en este caso llevé un francotirador y escopeta ascendente. Hay que llevar mucha munición, ya que este animal tiene daño reducido. Una vez tengamos a vista al Void Wyvern, vamos a empezar a dispararle para ir disminuyéndole la vida. Inclusive podemos usar alguna herramienta para monitorear su vida, aunque ya van a ver que se notará cuando esté preparado para ser alimentado. Mantener siempre la distancia para evitar que este dino nos electrocute y nos quite mucha vida. Si es posible, ir preparados también con curaciones. Así se ve el momento en el que le quitamos la suficiente vida a nuestro dragón para empezar a alimentarlo. Como pueden ver, tiene unas franjas azules en las alas. En este punto vamos a tener que acercarnos lo suficiente para poder montarlo. Hay que tener mucho cuidado, ya que este relámpago uno solo nos dejará casi sin vida. Y utilizando el clic derecho o gran impulso de nuestro super traje, vamos buscando el ángulo y el momento justo para poder acercarnos y montar a nuestro Wyvern Tech. Yo en este caso pude montarme, pero le di a la E sin querer otra vez y me terminé desmontando. Mucho cuidado con esto, ya que nos puede restar efectividad de doma. Una vez estando arriba de nuestro Wyvern, debemos tener la vista puesta en este punto, ya que dice pulsa tal tecla durante un túnel para domesticar. Hay que estar súper atentos, ya que tenemos pocos segundos para darle a este botón y evitar que el Wyvern nos desmonte de su montura. Entonces cuando diga ahora usa el mutágeno, le daríamos a la tecla que corresponde. Mucho cuidado con darle antes o después de tiempo, ya que esto disminuirá la efectividad. La verdad es que hay que ser bastante precisos para darle a la tecla y evitar que este nos eche de su montura. Una vez alimentado lo suficiente, siguiendo este proceso, vamos a tener a nuestro Void Wyvern domesticado. El Void Wyvern no puede ser domesticado mientras está atrapado, ni siquiera cuando esté dentro del puente espacial. Luego de domesticado va a tener una dieta carnívora común y corriente. El Void Wyvern va a tener estadísticas tan buenas como el Wyvern de fuego tradicional, mucha vida, mucho ataque y un peso y estamina decentes. Con su clic izquierdo va a tener el típico mordisco que tienen todos los Wyverns. Manteniendo presionado el clic derecho vamos a poder utilizar nuestro aliento de relámpago, que se mantendrá activo hasta que soltemos este clic o hasta que nos quedemos sin estamina. Este clic puede desmontar a jugadores enemigos de sus monturas.
Si mientras volamos nos colocamos justo arriba de un animal y le damos a la tecla C, vamos a poder cargarlo. Esta es la lista de todas las criaturas que puede cargar el Void Wyvern, la misma lista que tendría un Wyvern normal. Para soltarlo simplemente hay que darle a la tecla C otra vez. Si utilizamos esta misma tecla mientras estamos en el suelo, vamos a poder farmear árboles que estén alrededor. Este Wyvern puede farmear bastante bien todos estos elementos. En situaciones complicadas también nos puede servir para hacer retroceder a otros dinos. Con su ataque de relámpago también le inflige daño a estructuras de madera, de piedra y hasta a estructuras tech, aunque es un daño bastante bajo. Espero, gente, que este video les haya gustado, muchachos y muchachas, y muchas bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima. Chao.